El agua se movía, apenas. Una forma oscura, poco más que un destello bajo el lodo, temblaba cerca de la orilla del canal de desagüe. Mateo dejó de pedalear. Algo respiraba. Ojos, 2 ojos aterrorizados, aparecieron en la superficie durante medio segundo y luego desaparecieron. No era basura, no era humano, pero estaba vivo. Y fuera lo que fuese, se estaba ahogando, solo, sin que nadie más mirara. La tormenta había pasado, pero las calles aún lloraban. Mateo García zigzagueaba con su bicicleta entre contenedores de basura, volcados y vallas rotas. La mochila de reparto le golpeaba la espalda, medio llena, igual que su corazón desde el día en que murió su abuelo. El abuelo Manuel lo había sido todo para él. Una figura paterna, un cuentacuentos, un héroe silencioso que una vez sacó a un gatito de un arroyo crecido. Esa fue la noche en que el agua se lo llevó a él. Desde entonces Mateo había aprendido a seguir moviéndose, sin tiempo para sentir. Nadie lo esperaba, salvo su madre y su abuela, que apenas recordaba ya su nombre. No buscaba salvar nada, solo quería sobrevivir a la mañana sin romperse. Pero entonces vio aquellos ojos, semienterrados, silenciosos. Esta es una historia sobre el instinto, el sacrificio y el tipo de vínculo que nadie espera formar. Aquella mañana, algo lo dejó helado. Mateo García se despertó con el sonido de un goteo. No era lluvia, ya no, solo el golpeteo rítmico del agua que se filtraba por el techo y caía en un barreño de plástico cerca de la cocina. Se levantó de la cama, con cuidado de no despertar a su abuela, que dormía en el sillón del salón, con una manta hasta la barbilla como un frágil escudo. Su madre ya se había ido. Turno de noche en el hospital, fregando sangre y lejía mientras fingía que no le dolían los pies. Mateo se movió en silencio. Tostada, sin mantequilla. Café, sin leche. El móvil vibró. 5 repartos en cola. El alquiler volvía a estar atrasado. Cogió la bicicleta y abrió la puerta. La ciudad parecía como si la hubieran escurrido. Las aceras brillaban con charcos de aceite y lluvia. Perros callejeros ladraban a lo lejos. Animales salvajes y flacos que nadie reclamaba. Mateo apartó la mirada. Siempre lo hacía. Los perros abandonados eran un problema. Pedían, te seguían, se encariñaban, y él no podía permitírselo, no después del abuelo Manuel. Aquella riada, 2 años atrás, se había llevado más que a un hombre. Se había llevado la sensación de seguridad que Mateo solía llevar como un abrigo. Desde entonces se había prometido a sí mismo no más rescates, no más héroes. Mientras pedaleaba, pasó por un callejón donde una caja de cartón mojada se movió ligeramente. Un perro, quizá, o un mapache. No se detuvo. Una manzana más allá, una mujer estaba de pie junto a un cable eléctrico caído, acunando a un gato. Le pidió ayuda. Mateo siguió pedaleando. No quería ser cruel. Simplemente ya no podía permitirse la ternura. Pero algo se sentía extraño esa mañana. La luz era demasiado nítida, el silencio demasiado ruidoso. Cuando giró la esquina cerca del canal, su rueda chocó con un trozo de barro resbaladizo y derrapó. Logró mantener el equilibrio, con el corazón desbocado. Entonces lo oyó, un jadeo húmedo, como si algo intentara no ahogarse. Miró hacia la orilla del canal. Al principio no parecía nada, solo lodo, basura y el olor habitual a alcantarilla y moho. Entonces se movió. Apenas un temblor, pero suficiente para atraerlo. Se bajó de la bicicleta, se acercó lentamente. Allí, casi sumergido, había un hocico negro, crispándose, respirando, y entonces 2 ojos, aterrorizados, agotados, suplicantes. Mateo se quedó paralizado. La nariz del perro se crispó una vez más y luego se detuvo. Solo los ojos permanecían por encima del agua, a duras penas. Miró a su alrededor.
Nada más que vallas rotas, bolsas de plástico atrapadas en las ramas de los árboles y una farola torcida que parpadeaba débilmente en la neblina de la mañana. El canal se había desbordado durante la tormenta, inundando las calles, y luego se había retirado, dejando tras de sí una espesa sopa de fango y vergüenza. El perro no solo estaba atrapado, se estaba hundiendo. Mateo dio un paso atrás. No era su problema. Tenía repartos. Tenía el alquiler. Tenía una abuela que no recordaba en qué año vivía y una madre que no había reído en 3 años. Y sin embargo, no se movió. El perro parpadeó, lento, pesado, como si hasta parpadear costara energía. «Alguien más ayudará», susurró Mateo para nadie. Pero la calle estaba desierta. Unas voces resonaron desde 2 casas más allá, unos niños gritando. Se giró para ver a 3 chicos de unos 10 años asomados a una ventana, señalando. Ese chucho se va a morir ahí dentro», gritó uno de ellos. «Seguro que tiene la rabia», dijo otro. Se rieron. Mateo volvió a mirar. El perro no se inmutó, no ladró, no luchó, simplemente esperaba. Metió la mano en el bolsillo en busca de su móvil. Marcó el número de la protectora de animales. Nadie respondió. Volvió a llamar. Nada. Le envió un mensaje a un amigo cuyo primo trabajaba en un refugio. Ninguna respuesta. Se miró los zapatos, ya cubiertos de barro de antes. «¿Por qué ahora?», murmuró. Un recuerdo le vino a la mente. Las manos de su abuelo sacando a un gatito empapado de una alcantarilla, acunándolo como si fuera de cristal. «Uno no pasa de largo ante quien te necesita», solía decir el abuelo Manuel. «Uno se detiene. Eso es lo que te hace humano». Mateo odiaba esa frase desde la riada. Dio un paso hacia el canal. El lodo chapoteó bajo su zapatilla. Otro paso, y resbaló, apenas manteniendo el equilibrio. Se agachó, examinando la orilla. Era más profunda de lo que parecía, y el perro estaba atrapado en la parte más densa, donde las raíces y la basura formaban una red mortal. Los chicos gritaron de nuevo. «¡Déjalo, tío! ¡No vale la pena!». Pero Mateo ya no podía quitarse esos ojos de la cabeza. Se agachó aún más, extendiendo la mano. «Oye», dijo en voz baja. «Oye, pequeño, te veo». El perro gimió. Nadie más lo hizo, nadie más lo haría. Y aún así, la ciudad seguía moviéndose. Mateo examinó la zona, buscando algo, cualquier cosa para salvar la distancia. La orilla del canal era de hormigón agrietado, resbaladizo por las algas. Abajo, el perro estaba ahora casi completamente sumergido. Solo la parte superior de su cabeza y el temblor de su respiración apenas perturbaban la superficie fangosa. Encontró un trozo de madera contrachapada rota encajado entre 2 contenedores. Estaba deformada y astillada, pero era lo suficientemente larga. La arrastró, clavando un extremo en el lodo y el otro en la acera. Se dobló bajo su peso cuando la probó. Le sudaban las palmas de las manos. No le importó. Paso a paso, avanzó. La tabla crujió. Debajo de él, el canal gorgoteaba. Un sonido bajo y absorbente, como si la tierra intentara tragarse lo último que quedaba con vida. El perro se movió, solo un poco, pero fue suficiente para que Mateo entrara en pánico. «No», dijo en voz alta, «no te hundas ahora». Estaba a 3 metros de distancia. Podía oler la podredumbre de la basura vieja, de las aguas residuales, de la gasolina. Se agachó, con un pie en el borde más alejado de la tabla y una mano agarrada a una barandilla de metal rota para mantener el equilibrio. «Vale», susurró. «Vale, amigo, estoy aquí». Estiró la mano hacia adelante. El perro se crispó, pero no se resistió. Sus ojos se clavaron en los de él, abiertos, vidriosos, asustados, confiando de todos modos. Mateo se inclinó más. La tabla gimió, y entonces, ¡crac! La madera contrachapada se partió por la mitad. Mateo cayó, una pierna hundiéndose en el lodo. Gritó, frío, conmoción, dolor. Se agarró al borde.
con el corazón acelerado, el muslo encajado en la mugre resbaladiza. El perro aulló, ahora en pánico. Se agitó una vez, pero el lodo lo sujetaba con fuerza. Se arrastró hacia atrás, sacando la pierna de la succión con todas sus fuerzas. Se le rompieron los vaqueros, le sangraba la espinilla. Se arrastró hasta la acera, tosiendo, temblando. Su pecho subía y bajaba. Los niños se habían ido. La calle estaba de nuevo vacía, excepto por él. Y el perro, que seguía esperando, cerró los ojos. Un recuerdo le asaltó. Su abuelo, con el agua marrón hasta la cintura, los brazos extendidos hacia el gatito. Mateo, con 12 años, gritando desde el porche, «¡Vuelve! ¡No vale la pena!». El abuelo Manuel sonrió. Uno no pasa de largo. La corriente lo golpeó de costado. Mateo abrió los ojos. «No puedo hacer esto», susurró. Se puso de pie, y fue entonces cuando la vio. Una mujer mayor, de unos 50 años, con trenzas canosas y una sudadera empapada en los puños, de pie junto a la valla. «¿Vas a sacar a ese perro de ahí o qué?», dijo. «Lo he intentado», respondió Mateo sin aliento. «Está atascado, me he caído, yo...». Ella se acercó a su furgoneta y sacó un largo cable de extensión naranja. Se lo lanzó. «Usa esto. Átatelo a la cintura. Yo te aseguro». Él parpadeó. «¿Por qué me ayuda?». «Porque veo lo mismo que tú», dijo ella. «Y no me queda mucho, pero eso sí lo tengo». Mateo se ató el cable con un doble nudo. Le temblaban las manos. Volvió al borde. El perro no apartó la vista. El agua chapoteó una vez, solo un poco más alto. Se metió en el lodo, esta vez lentamente, sujetando con fuerza el cable. Le tiraba hacia atrás. Llegó hasta el perro. Le pasó ambos brazos por el pecho. Estaba flácido, demasiado débil para luchar. «Vamos», susurró Mateo. «No te rindas ahora». Se giró para subir, pero la tierra cedió. La orilla se resquebrajó bajo él, un sonido nauseabundo. La mujer gruñó tirando del cable. Mateo trepó, las botas resbalando, y entonces, con un último tirón, se liberaron. Cayó con fuerza en la acera, con el perro en brazos. La mujer se apresuró a acercarse. «¿Estás bien?». Mateo no respondió. Estaba mirando fijamente al perro, con los ojos abiertos, respirando, vivo, pero por los pelos. La mujer le puso una mano en el hombro. «Cuida de él. Algunas vidas solo tienen una segunda oportunidad». Luego se marchó. ¿Alguna vez has visto un momento así, cuando un animal te miró como si entendiera más de lo que las palabras podrían expresar? Cuéntamelo en los comentarios. A veces tu historia puede ser la razón por la que otra persona finalmente se detiene y tiende la mano, igual que hizo Mateo. Mateo se sentó con el perro en la acera agrietada, ambos temblando, cubiertos de barro. Podía sentir las costillas del animal bajo sus dedos, afiladas, demasiado afiladas. Cada respiración era superficial, áspera. El olor a alcantarilla se les pegaba a ambos. Miró a su alrededor, seguía sin haber nadie más. Con cuidado, se quitó la sudadera y la envolvió alrededor del cuerpo tembloroso. El perro no se resistió, ni siquiera se inmutó, simplemente se dejó hacer. «No sé si puedes oírme», murmuró Mateo con la voz quebrada, «pero ya no estás solo». El perro parpadeó, lento y pesado, pero ahora había un brillo, algo débil, como un reconocimiento, como una confianza que intentaban hacer. Mateo sacó una botella de agua de su mochila de reparto, vertió un poco en la palma de su mano y se la acercó al hocico del perro. La lengua se movió, débil, un sorbo. Pero era algo. «Eres un tipo duro», dijo, «escondido en toda esa oscuridad. Apenas se te veía». Hizo una pausa, observando el pelaje opaco del perro brillar débilmente a la luz de la mañana. «Sombra», dijo. «Te llamaré así. Pega, ¿no?». La cola del perro se movió. Solo una vez. Mateo se rió, suave y asombrado. «Vale, empezaremos por ahí». Se levantó lentamente, acunando al perro en sus brazos. El peso no era nada, pero el significado lo era todo. Paso a paso,
Caminó de vuelta a su apartamento, ignorando las miradas, ignorando el rastro de barro que dejaban tras de sí. Dentro, su abuela se removió cuando él pasó. «¿Manuel?», murmuró. «No, abuela», susurró Mateo. «Soy solo yo». Llevó a Sombra al diminuto baño, llenó un barreño con agua tibia y lo metió suavemente. El perro no luchó. Solo apoyó la cabeza en el antebrazo de Mateo, los ojos cerrándose con un aleteo, como si fuera la primera vez en días que se sentía a salvo. Mateo exhaló profundamente. No sabía qué vendría después, pero en ese momento no lo necesitaba, porque por primera vez en mucho tiempo algo le había mirado, como si él importara. Mateo limpió a Sombra lentamente, como si cada caricia fuera una promesa. El agua de la bañera se volvió marrón, luego gris, luego roja en algunas partes, pequeños cortes, viejos arañazos, una herida cerca de la cola, pero nada que pusiera en peligro su vida, nada que impidiera que ese perro se curara. Lo secó con una toalla y lo colocó sobre una manta doblada en un rincón de su habitación. Sombra no se movía mucho. Solo lo observaba, esos ojos profundos siguiendo cada movimiento, cada respiración. Esa noche, Mateo se saltó la cena. Se sentó en el suelo junto a la manta, buscando en su móvil remedios caseros y números de veterinarios de urgencia que no podían permitirse. Su madre llegó a casa hacia la medianoche, con los ojos cansados, la espalda rígida. Se detuvo en la puerta al ver la manta. El perro. «Mateo, tenía que hacerlo», dijo él. Se estaba ahogando. Nadie más. Ella no lo interrumpió. Se quedó mirando al animal durante un largo rato. «¿Muerde? No, no creo que tenga ni fuerzas». Suspiró, se quitó los zapatos y desapareció en la cocina. Un momento después, volvió con un cuenco viejo y arroz sobrante. «Manténlo en silencio», dijo. «Si el casero se entera, tendremos problemas». Mateo asintió atónito. Sombra olfateó la comida y luego comió como si fuera su primera comida de verdad en semanas. Quizá lo era. En los días siguientes se formó un ritmo. Mateo trabajaba por las mañanas y volvía a casa pronto para ver a Sombra. El perro se hizo más fuerte. Cojeaba por la habitación, la cola moviéndose un poco más cada vez. Seguía sin ladrar, sin gruñir, solo presencia, silenciosa y plena. Su abuela empezó a llamarlo el fantasma negro y sonreía cada vez que pasaba. Y Mateo empezó a sentirse necesitado, no para un reparto, no para una tarea, sino para algo real. Sombra no solo se estaba recuperando, le estaba recordando a Mateo lo que se sentía al pertenecer a algo. Era un martes por la tarde cuando Mateo llegó a casa y encontró la puerta entreabierta. La manta del rincón estaba vacía, no había cuenco, no había cola moviéndose. ¿Sombra? Revisó el baño, la cocina, el rellano del edificio. Nada. El pánico lo golpeó rápidamente. Bajó corriendo las escaleras, revisando la acera, el callejón, el solar cercano donde los niños jugaban con palos y neumáticos viejos. Entonces vio a la señora Sánchez, la vecina de enfrente. ¿Ha visto a un perro negro salir de mi apartamento? Ella vaciló, apretando más su bolsa de la compra. «He dado el aviso», dijo. Mateo se quedó mirándola. «¿Qué ha hecho?» «Ayer oí ladridos y mi nieta tiene asma. No sabía si tenía las vacunas. Ya conoces las normas. No se admiten mascotas. Ni siquiera sabe por lo que ha pasado». «No necesito saberlo», dijo ella con voz defensiva. «Necesito que mi familia esté a salvo». Mateo se dio la vuelta y corrió hacia la carretera principal, la perrera municipal. El pensamiento le quemaba. No tenía un número de teléfono, ni siquiera sabía dónde estaba el refugio de la ciudad. Pero recordó que alguien mencionó una vez un centro de acogida cerca de las vías del tren. Cogió su bicicleta y pedaleó como si algo lo persiguiera. Su corazón latía con fuerza en cada pedalada.
Por favor, que no haya llegado todavía. Por favor, que no se haya ido. Cuando llegó al refugio, se le encogió el estómago. Cerrado por admisión. Puerta cerrada con llave. Aparcamiento vacío. Gritó a través de la valla. «Hola, ¿hay alguien ahí? Busco a un perro. Es negro, de tamaño mediano, cojea del lado izquierdo, es tranquilo, se llama Sombra, acaba de ser rescatado». Silencio. Luego, una voz a sus espaldas. «¿Buscas al perro de la calle de los Álamos?» Mateo se giró. Una chica de unos 13 años estaba de pie en un portal cercano, todavía con la mochila puesta. «¿Lo conoces?» Estaba fuera de mi edificio, esperando en las escaleras. No ladraba, solo estaba sentado. Mi madre dijo que parecía que era de alguien. Le di agua. La voz de Mateo se quebró. «¿Dónde está?» Ella señaló. «En nuestra casa. Ven». La siguió sin aliento, los pies apenas tocando el suelo, y cuando llegó al porche, allí estaba, Sombra, sentado como si nunca se hubiera ido, la cola golpeando una vez cuando sus miradas se encontraron. Mateo cayó de rodillas en el porche de la chica. No le importaba el qué dirán. No le importaba que sus vaqueros estuvieran rotos o que sus brazos estuvieran surcados de sudor y suciedad. Todo lo que veía era a Sombra. Todavía allí, todavía esperando, como si hubiera sabido exactamente a dónde iría Mateo. Sombra se levantó, se tambaleó una vez y apoyó la cabeza en el pecho de Mateo. Sin ladridos, sin saltos, solo confianza. Confianza completa e incondicional. «Lo siento», susurró Mateo, con los brazos apretados alrededor del cuello del perro. «Nunca debí perderte de vista». La chica observaba desde los escalones, abrazando su mochila. «¿Te lo vas a quedar?» Mateo asintió. «Sí, a partir de ahora se queda». Llevó a Sombra a casa en brazos de nuevo, como la primera vez, pero esta vez las cabezas se giraron de forma diferente. Un anciano sentado en la esquina asintió en silencio. Dos adolescentes que cruzaban la calle le hicieron un gesto de aprobación. Incluso la señora Sánchez abrió su puerta, parpadeó una vez y no dijo nada. Dentro del apartamento, su madre estaba de pie en la cocina. «¿Ha vuelto?», preguntó, sorprendida. «Alguien lo denunció», dijo Mateo sin aliento, pero encontró el camino de vuelta. Miró al perro, luego a su hijo. Algo cambió. «Sabes que no podemos quedárnoslo para siempre», dijo en voz baja. «No hace falta», respondió Mateo. «Pero podemos empezar por hoy». Esa noche, Mateo preparó un rincón en el lavadero con toallas viejas, un cuenco de comida y la manta limpia. Sombra se acurrucó en él como si siempre hubiera sido suyo, y Mateo, por primera vez en lo que parecieron años, exhaló sin un peso en el pecho. Pero no se detuvo ahí. Abrió su portátil y escribió algo que nunca pensó que haría. «Ayudadme a mantener a mi perro con vida». Era el título de una recaudación de fondos online. Subió fotos. Sombra en el barro, Sombra en el porche, Sombra dormido con la cabeza en la rodilla de Mateo. No esperaba mucho. A la mañana siguiente, la publicación se había compartido más de 100 veces. Una pequeña clínica veterinaria al otro lado de la ciudad le envió un mensaje. «Tráelo sin coste alguno. Nosotros nos encargamos de él». 2 semanas después, Sombra tenía un collar, vacunas, un certificado de buena salud y una historia que viajó más lejos de lo que ninguno de los dos había hecho jamás. Dondequiera que iba Mateo, la gente preguntaba, «¿Es ese el perro del canal?». Él sonreía cada vez. «Sí», decía, «es él». En las tardes tranquilas, Sombra seguía a Mateo mientras hacía los repartos, sin desviarse nunca, siempre a unos pocos pasos de distancia. Llevaba un chaleco amarillo neón que decía «Repartidor canino», un regalo de un vecino que había visto la recaudación de fondos en Internet. A veces los niños salían corriendo a acariciarlo. A veces la gente le pedía fotos, pero a Mateo no le importaba la atención. Lo que importaba era esto. Se habían encontrado en el lugar más oscuro que ninguno de los dos había conocido, y de alguna manera ambos habían elegido quedarse.
Una tarde, Mateo se sentó en los escalones de la entrada del edificio con sus auriculares, los mismos que llevaba el día que encontró a Sombra. Se quitó uno. ¿Quieres escuchar?, preguntó, sonriendo. Lo acercó a la oreja de Sombra. El perro ladeó la cabeza, escuchando el suave ritmo de la música. Un momento de calma, un silencio compartido, y justo en ese momento Mateo se dio cuenta, ya no estaba solo. Sombra se convirtió en parte del barrio, no era ruidoso, no era llamativo, simplemente estaba ahí. Se sentaba junto a Mateo en las paradas de autobús, esperaba fuera de los bares, caminaba con él bajo la lluvia y el sol, sin necesitar nunca una correa, simplemente siguiéndolo como si siempre hubiera sabido el camino. La gente se dio cuenta. Incluso los que antes pasaban de largo, ahora sonreían, asentían. Algunos preguntaban cómo se conocieron. Mateo siempre daba la misma respuesta. Sombra me encontró en un momento en que estaba a punto de desaparecer, y era verdad. Porque desde el día que sacó a ese perro del lodo, algo había cambiado en Mateo, no de golpe, sino poco a poco. La pesadez no desapareció, pero se convirtió en otra cosa. Algo útil, algo compartido. Su madre empezó a hablar de reducir sus horas en el hospital. Su abuela, en los días lúcidos, llamaba al perro el caballero. Y Mateo se levantaba cada mañana con un motivo, no solo para repartir comida o pagar el alquiler, sino para caminar junto a algo que le recordaba lo lejos que habían llegado. Nunca volvió a publicar nada al respecto, no más recaudaciones de fondos, no más hashtags. Solo mañanas tranquilas, y un perro negro que nunca se alejaba más de un paso. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte y la ciudad palpitaba de vida, Mateo se sentó con Sombra al borde del mismo canal, el lugar donde todo empezó. Miró el agua, ahora más tranquila, y luego a Sombra. El perro le devolvió la mirada, la cola golpeando una vez contra el hormigón. Ningún ladrido, ningún sonido, solo presencia. Y Mateo sonrió, suave y pequeño. Porque a veces lo que nos salva no habla, simplemente se queda. Quizá tú también has sentido ese tipo de silencio, el que pesa, como si nadie fuera a venir. Pero a veces alguien viene, y a veces eres tú. Si esta historia ha removido algo en ti, deja un comentario. Compártela con alguien que necesite recordar que los actos silenciosos de cuidado todavía importan. Que ser visto, aunque solo sea una vez, puede cambiarlo todo. Y dime, ¿desde dónde me estás viendo? Me encantaría saber hasta dónde puede llegar la historia de Sombra. Porque quizá, solo quizá, hay alguien más ahí fuera, en un porche, junto a un canal, tendiendo una mano, que necesita oír que tampoco está solo. Si esto te ha recordado un momento en el que no te diste la vuelta, o un animal que se quedó contigo cuando nadie más lo hizo, hablemos, porque las historias como esta no terminan aquí. Vuelven a empezar, cada vez que alguien elige preocuparse.